Buenos días, el Señor les bendiga. Estamos felices de poder estar acá de nuevo, ¿verdad? Para juntos aprender y conocer, unos, como siempre digo, unos de otros y todos juntos del Señor, que es el Maestro por excelencia. Damos gracias al Señor por esta oportunidad preciosa y doy gracias al Señor porque tú estás aquí en el templo y porque tú estás aquí también presente a través de la internet. Vamos a orar. Señor, gracias por este hermoso día. Gracias porque podemos estar aquí. Gracias por la bendición grande, enorme, única de ser tus hijos. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por la palabra, tu palabra, por ese manual, por esa carta de amor que tú nos has dado, Señor, donde tú te revelas a nosotros. Gracias por ese también acto de amor. Padre, estamos en tus manos, rogando que en tu misericordia, Señor, tú nos bendigas. Tu misericordia tú nos enseñas, en tu misericordia tú nos guíes, Señor. Te lo estamos rogando en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Y te voy a mencionar ahora varios nombres. Y yo quisiera que tú pensaras en cómo sientes que conoces a estas personas. Piensa si las conoces y cuánto las conoces. Voy a empezar. La número 1 es Salma Hayek. ¿Conoces a Salma Hayek? ¿Qué conoces de Salma Hayek? ¿La conoces tanto como para decir que tienes una relación con ella? Abraham Lincoln. ¿Cómo sientes que conoces a Abraham Lincoln? Julio Iglesias. Simón Bolívar. ¿Tu mejor amigo o amiga? ¿Cómo sientes que conoces tú a tu mejor amigo o amiga? ¿Tu pastor? ¿Cómo sientes que conoces a tu pastor? ¿Mucho, poco, casi nada, bastante? Jesús. ¿Cómo sientes tú que conoces a Jesús? ¿Cómo es tu relación con Jesús? ¿Cuán cercana es tu relación con Jesús? Lo cierto es que no podemos comparar la relación que tenemos con un mejor amigo con la relación que tenemos con la manera en que conocemos a ciertas personas por su reputación, por su nombre, por su talento, ¿verdad? No podemos comparar. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que me encantaría que pudieran ustedes participar, pero como no se puede en estos momentos, yo creo que la diferencia está en el tiempo que tú pasas con esa persona. Para nosotros poder conocer bien a un amigo, y poder llamarlo mejor amigo, bestie, BFF, todas esas cosas, nosotros necesitamos pasar tiempo con esa persona, conocer cuáles son sus gustos, conocer qué cosa le molesta para yo evitar hacerlo. Lo mismo pasa cuando conoces a una persona que va a ser tu esposo o tu esposa, necesitas pasar tiempo con esa persona. Lo mismo pasa cuando necesitamos y queremos conocer a Jesús, necesitamos pasar tiempo con Jesús. Ahora, nosotros estamos, yo quiero preguntar, a ver si alguien de los que está aquí sabe, porque el pastor lo ha dicho varias veces, ¿cuál es la meta de un cristiano? ¿Cuál es la meta de un cristiano? Ser como Cristo. La meta nuestra es ser como Cristo. Y si nosotros queremos ser como Cristo, nosotros tenemos que conocer, saber cómo es Cristo. Y para nosotros saber cómo es Cristo, tenemos que leer la palabra del Señor, que es la Biblia. Porque ahí Dios se revela como Dios Padre, pero también Jesucristo revela a Dios en su persona, a Dios hecho carne. Entonces, si nosotros tenemos que ser como Cristo, lo primero que tenemos que hacer es leer la palabra del Señor para ver cómo es Cristo y yo imitarlo para poder ser como Él. Por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros queremos ser buenos cristianos, queremos agradar a Dios. Y estamos en la lucha. Y estamos viendo esta serie que se llama Disciplinas Espirituales. Llegando a ser más como Cristo, que nunca más se te olvide que la meta del cristiano es ser como Cristo. Llegando a ser más como Cristo. Y habíamos visto la semana pasada el beneficio de las disciplinas espirituales. Vimos cuán importante es para el cristiano leer la palabra del Señor, orar. Habíamos hablado, creo, de la beneficencia, de predicar el evangelio y algunas otras disciplinas que nos ayudan, ¿verdad?, a conocer más a Cristo y a ser más como Él. Y hoy vamos a estar
viendo a conocer a Dios. Cómo nuestra relación con Dios se fortalece al conocerlo más a Él. ¿Y cómo nosotros vamos a conocer más a Dios? Bueno, cuando leemos su palabra. Cuando leemos su palabra. Y vamos a estar ubicándonos en la Biblia en el Salmo 119, versículos del 17 al 24. Y aquí les puse, nuestra relación con Dios se fortalece al conocerlo más por su palabra. Por su palabra. Y precisamente vamos a ir a la palabra del Señor, al Salmo 119, y vamos a empezar leyendo los versículos 17 y 18. Pero antes de eso quería que nos ubiquemos un poquito en el contexto. Se piensa que este salmo, el Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia, tiene 176 versículos. Es un salmo precioso, que la opinión de la mayoría de los expertos sugiere que este salmo fue escrito teniendo de contexto el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, que dicho sea de paso, es un libro con un fuerte llamado a vivir con Dios y a respetar su palabra, su pacto, sus mandamientos, y todo esto a hacerlo por amor a Dios y por nuestro bien. Y por nuestro bien. Este libro estaba preparando al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Y probablemente con esto en mente, el salmista escribe este salmo basado en el libro de Deuteronomio después de que regresan del exilio en Babilonia. Vamos entonces teniendo nosotros también esto en mente, leer estos primeros versículos. Salmo 119, versículos 17 y 18. Dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Se los quiero leer en otra versión, en la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Dice, sé bueno con este siervo tuyo, para que viva y obedezca tu palabra. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. La Biblia es un tesoro. Es un tesoro. En la Biblia nosotros encontramos todo lo que necesitamos para vivir. Tenemos dos opciones: obedecerla o desobedecerla. Si la obedecemos, eso va a traer bendición a nuestra vida y el favor de Dios, por supuesto, en todo cuanto hagamos. Si la desobedecemos, viene el castigo, viene la reprensión de Dios, como lo quieras llamar. Pero lo cierto es que hay consecuencias cuando uno desobedece la palabra del Señor. Pero ¿cómo es posible que yo sepa que estoy obedeciendo o desobedeciendo la palabra del Señor si no la conozco? Nosotros tenemos la responsabilidad de leer y estudiar la Biblia. Por eso, cuando tu pastor ponga muchos estudios bíblicos, aprovéchalo. No digas, ay, pero este pastor todo el tiempo es con un estudio bíblico diferente. No, aprovéchalo, porque el pastor se siente con la responsabilidad de alimentarte para que tú conozcas la palabra del Señor y puedas ser más como Cristo. Recuerden que estamos hablando hoy de que nuestra relación con Dios se fortalece al conocerlo más. ¿Y cómo conocemos nosotros más a Dios? Con su palabra. Tenemos que leer la Biblia. Yo recuerdo cuando yo conocí al Señor, empecé a leer, por supuesto, el Nuevo Testamento. Pero los libros, los capítulos de los evangelios son muy largos y me costaba un trabajo leer un capítulo diario. Y a veces mi pastor me decía, uy, ¿estás leyendo la Biblia? Yo le decía, sí, pero es que los capítulos son muy largos y no puedo terminar uno. Dice, yo sé, me decía, le doy gracias al Señor porque Él me decía, no te preocupes, si tú puedes leer 5 o 6 versículos y aprovecharlo, aprovéchalo. No te preocupes por leer un capítulo diario. Y le doy gracias al Señor porque eso me inspiró para poder seguir adelante y no frustrarme y seguir leyendo la palabra del Señor y conociendo al Señor para poder ser más como Cristo. Antes de estos versículos, este salmo comienza mencionando los felices y dichosos que son los que conocen y obedecen la palabra del Señor. Yo te invito a que tú lo leas en tu casa después. Pero ya llega aquí y como que cambia un poco el tono.
en estos versículos que acabamos de leer, el salmista pide algo al Señor. ¿Puedes descubrir tú ahí qué cosa es lo que el salmista está pidiendo al Señor? Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es una oración que él está haciendo. Y yo creo que nosotros ahora mismo debemos orar por esto. Y te voy a poner 3 puntos por los que yo quisiera que oráramos hoy aquí, ahora mismo, cuando termine de mencionarlo. Nosotros necesitamos orar para que podamos entender que Dios es bueno y que sus mandamientos son para nuestro bien. A veces uno lee la palabra del Señor y uno dice, pero Dios mío, pero yo no puedo hacer esto. Pero Dios mío, pero ayúdame a hacer esto, porque yo no puedo obedecer esto. A veces, como dice la palabra, a veces parecen gravosos, difíciles. Pero tenemos que aprender que lo que ahí está escrito es una carta de amor. Es que Dios por amor se reveló a nosotros. Ahí nos dice Dios cómo es Él y lo que quiere que nosotros hagamos para que podamos tener una relación con Él. Pero nosotros necesitamos entender que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios quiere bendecirnos. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Pero tenemos que entender que Dios es bueno. Perdón, y que sus mandamientos son para nuestro bien. Número 2, para que vivamos obedeciendo a la palabra del Señor. Como dice el salmista aquí, haz bien a tu siervo que viva y guarde su palabra. Cuando tú leas en la Biblia guardar la palabra, no quiere decir que, como dice el pastor a veces, que la vas a meter en un cofre con un candadito y lo vas a guardar, o en una gaveta. No. Es que te la aprendas y la practiques, la obedezcas. Porque cuando uno obedece la palabra del Señor, la bendición y el favor de Dios están contigo. Paréntesis, no estoy diciendo que todo nos va a ir bien. Pero vamos a tener la bendición y el favor del Señor de nuestra parte. Porque estamos haciendo lo correcto. Estamos haciendo lo que dice su palabra, que ya conocemos porque la aprendimos, la leímos y la estudiamos. Número 3, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver lo maravillosas que son las enseñanzas de Dios. Y sí son maravillosas. Yo no sé cuál es tu experiencia con la palabra del Señor. Yo quisiera vivir más experiencias con la palabra del Señor. No las vivo más por mi culpa, no por culpa del Señor. Porque muchas veces no le dedico el tiempo que tengo que dedicarle. En buscarlo a Él, en leer su palabra, en acercarme a Él. Pero es maravilloso. Al final yo voy a estar contando un testimonio que me vino a la mente estudiando esta clase anoche. Y que fue decisivo para mi vida. Les voy a estar contando al final de la clase. Vamos a orar ahora por esto mismo. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, de los huesos, de los tuétanos, lo más profundo de nuestra vida y de nuestra alma, Señor. Gracias por ella. Nosotros te rogamos en esta mañana, Señor, que podamos entender de verdad. Abre nuestra mente, Señor, para entender que tú eres bueno y que tus mandamientos y todo lo que hay en tu palabra son para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, para que vivamos obedeciendo tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver lo maravillosa que es tu palabra y lo maravillosas que son todas tus enseñanzas. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Has visto tú obrar la mano de Dios en tu vida? ¿Has tenido tú una experiencia en que Dios te ha hablado en su palabra y has obedecido y has visto la mano de Dios? Pues te reto, te invito a que a partir de ahora no leas la palabra de Dios como algo religioso que tienes que hacer todos los días. Voy a leer la porción que me toca hoy. No. Nuestro Dios es un Dios vivo. Su palabra es viva. Y Él quiere tener una experiencia viva, una relación viva contigo. Necesitas leer la palabra del Señor. Seguimos adelante en el Salmo 119, pero ahora vamos a leer los versículos del 19 al 22.
Y quiero que te fijes mientras escuchas la lectura, mientras la lees en tu casa o aquí ahora en tu Biblia, que te fijes en el deseo ese tan fuerte que tenía el salmista de conocer de verdad la palabra del Señor. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Dice la otra traducción, versículos 19 y 20. No soy más que un extranjero en la tierra. No escondas de ti de mí tus mandatos. Siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. ¿Puedes percibir tú ahí en ese salmo? Recuerda que los salmos son poesía. Muchos sentimientos ahí en ellos. Este salmo tiene como se parece un poco más a los proverbios. Está escrito más como los proverbios. Pero yo creo que puedes percibir ahí, que podemos todos percibir el deseo ferviente que tenía el salmista de que Dios le revelara sus mandamientos. Revélame, Señor, no los encubras, no los escondas de mí, revélate a mí. Yo quiero conocer, yo quiero saber para poder obedecerte. Necesitaba sus enseñanzas en ese momento en que se sentía, dice, forastero soy en la tierra. Se sentía como un extranjero, como un extraño en aquel medio en que se encontraba. Como dijéramos los cubanos, no cabía ahí. Este salmista no cabía ahí donde estaba en ese momento. No era parte de ese medio. Y yo puedo agregar que se sentía solo. Necesitaba las enseñanzas del Señor. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido extranjero, te has sentido solo, pero yo sí. Y yo no sé cuál habrá sido tu decisión, si cuando te sientes solo te pones a llorar o te pones a leer la palabra del Señor. Yo he tenido las dos experiencias y créanme que cada vez que me siento sola o necesitando algo, dirección, aliento, y busco la palabra del Señor, ahí yo lo encuentro. Porque la Biblia dice que busca encuentra, pero hay que buscar. ¿Se dan cuenta de cuál es el punto? Hay algo que uno tiene que hacer para poder acercarse a Dios. Y una de las cosas es conocer, aprender su palabra. Pensando en el aspecto práctico de todo esto, hay algo aquí que se contrapone, ¿verdad? La obediencia y la desobediencia. Yo quiero que ahora tú pienses en el versículo 21. Dice, reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Dice aquí, tú reprendes al arrogante. Los que se alejan de tus mandatos son malditos. Dice la otra traducción. Según el versículo 21, ¿qué hace Dios con los soberbios, con los malditos, con los que se desvían de sus mandamientos? ¿Qué hace? Los reprende. ¿Qué quiere decir que los reprende? Quiere decir que los castiga. Quiere decir que los castiga. Muchas veces Dios no tiene ni que mover un dedo. ¿Sabes por qué? Porque cuando la palabra del Señor dice, no vayas por ahí, y tú vas por ahí, al final va a haber consecuencias. Y la mayoría de las veces, cuando nosotros nos rebelamos y no hacemos lo que tenemos que hacer, la cosecha de eso son las consecuencias. Y muchas veces esa es la reprensión de Dios. Ese es el castigo. Sin embargo, en el versículo 22, el salmista pide ayuda al Señor. ¿Qué pide? En el versículo 22 dice, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. ¿Qué pide? Que aparte de él, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es el oprobio y el menosprecio? Con tus palabras, ¿puedes decirlo? ¿Qué está pidiendo ahí el salmista? No dejes que me menosprecien, que se burlen de mí, que me insulten. No permitas eso, Señor.
Y dice, ¿por qué? ¿Por qué está rogándole al Señor que no permita eso? Dice, porque tus testimonios he guardado. O sea, porque yo conozco tu palabra y he tratado de obedecerla, Señor. Y yo te ruego que en tu misericordia tú no permitas que esto me pase a mí. Porque yo estoy tratando de hacer lo correcto. Esas fueron mis palabras. Lo que me queda claro a mí es que el salmista se sabía perfectamente esta ecuación. La conocía muy bien. Él sabía que si él obedecía la palabra del Señor, la bendición y el favor del Señor iban a estar con él. Él sabía que si él desobedecía, entonces venía la consecuencia, venía el castigo, venía la reprensión. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? El Señor dice, no mentirás. Y allá viene la presión en el trabajo y mientes. El Señor dice, no hurtarás. Allá viene algo que quieres mucho y hurtas. El Señor dice muchas cosas para nuestro bien. Y la mayoría de las veces nosotros escogemos lo contrario porque nosotros pensamos que sabemos mejor que el Señor lo que es mejor para nosotros. Error. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Siempre delante de nosotros hay dos caminos. Siempre. Uno que te lleva a la vida y otro que te lleva a la perdición. Uno que te lleva a obedecer y uno que te lleva a desobedecer. Es la palabra del Señor. Él coge lo bueno, coge lo recto para que te vaya bien. Aunque tú piensas que pierdes a veces, que pierdes el trabajo o que pierdes dinero, siempre debemos escoger lo que es mejor, lo que es bueno y lo que es correcto. Yo estoy diciéndole eso a ustedes, pero me lo estoy diciendo yo a mí, por decisiones que tengo que tomar en breve. Porque la palabra de Dios también es viva para mí. Lo cierto es que hay que conocer, ¿verdad, Oscar? Conocer la palabra del Señor para poder nosotros conocer al Señor, obedecerla o desobedecerla. Ahora, seguimos leyendo y ahora vamos a los versículos. Salmo 119, versículos 23 y 24. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Dice la traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Hasta los príncipes se sientan y hablan contra mí, pero yo meditaré en tus decretos. Tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. ¿Qué hacía el salmista ante la prueba? ¿Qué hacía? Estaba en medio de una prueba, ¿verdad? La persona, él le estaba pidiendo al Señor, por favor, Señor, que no me maldigan, que no me digan oprobios de mí, que no... Líbrame de eso, Señor. Porque parece que eso era lo que veía venir. Y estaba en una situación complicada. ¿Qué hizo? Señor, están hablando errores de mí, me están haciendo daño, pero yo medito en tu estatuto. Señor, yo quiero ser así, yo quiero. Dile Señor ahora mismo, dile Señor, yo quiero. Yo quiero que cuando en mi trabajo me hagan cosas terribles, yo pueda ahí mismo pensar en algo, pensar en cómo actuaría Jesús, porque yo quiero ser como Jesús. Pero si yo me aprendo la palabra del Señor, ahí mismo tú oras y el Señor te pone en tu mente un versículo bíblico que te va a ayudar a seguir adelante, a pasarle por encima de eso. Por eso es importante conocer a Dios a través de su palabra, como estamos pensando y aprendiendo hoy. ¿Qué hacía el salmista? Él meditaba en los estatutos del Señor. Y dice, ¿por qué? Dice, pues tus testimonios son mi delicia
y mis consejeros. Porque Señor, ahí en tu palabra yo encuentro lo que yo necesito. Yo encuentro consejo, yo encuentro aliento. Es una delicia. La palabra del Señor es una delicia. En la palabra del Señor encontramos todo lo que necesitamos. Principalmente se fortalece nuestra relación con Dios al conocerlo más a Él y obedecerlo. Qué bueno sería que cuando nosotros estemos pasando una situación difícil, nosotros nos acerquemos más a la palabra del Señor, nosotros busquemos más al Señor en oración, nosotros fortalezcamos nuestra relación con el Señor. Eso es ser más como Cristo. Yo les dije que les iba a contar al final, ya queda poco tiempo, un testimonio que vino a mi mente, pensando en esto de que yo quiero ser como Cristo. Y en los momentos difíciles, Jesucristo siempre buscaba al Señor. Siempre buscaba un momento para orar. Cuando no lo veías en el huerto de Getsemaní, lo veías al otro lado del mar de Galilea, solo, buscando un tiempo apartado para pasar con su Padre Celestial. Jesucristo, Dios hecho carne, necesitaba eso. Y nos lo dejó bien claro. Y yo pensando en esto, en el tiempo en que ya lo estaban al apresar, en el huerto de Getsemaní, que se puso a orar y le dijo a sus discípulos, llamó a sus discípulos, oren conmigo, y después se apartó un poquito más con su grupito más cercano, le dijo, por favor, oren conmigo, y después él se apartó y se puso a orar. Hubo una época en mi vida en que yo estaba pasando un momento muy difícil, y yo estaba a punto de caer hasta en depresión. Y yo estaba leyendo la palabra del Señor, y en esa época alguien me había regalado una Biblia, la versión Dios habla hoy, y le estaba leyendo, y ese día justo me tocaba leer el pasaje de la oración de Jesús en Getsemaní. Y tú lo puedes buscar en la Biblia Dios habla hoy, que dice que el Señor Jesús se apartó a orar, pero que sus discípulos se quedaron dormidos por la tristeza. Dice, por la tristeza. Dice así esa versión. Y aquello Dios me habló a mí con una claridad tremenda. Dios me dijo, tienes dos opciones. Te vas a orar, a buscar fuerzas de la debilidad como lo buscó Jesús, para poder pasar la prueba y tener al final la victoria. O simplemente te tiras a dormir de tristeza como los discípulos. Yo entendí tan claro aquello para mí fue tan maravilloso, que yo les decía al principio que el testimonio que yo les iba a contar cambió mi vida, y cambió mi vida, porque yo quería ser como Jesús. Le dije, Señor, ayuda. Yo no quiero desmayar aquí de tristeza, dormirme de tristeza, yo no quiero eso. Yo quiero ser como Jesús, yo quiero seguir adelante, yo quiero orar, acercarme más a ti, buscar tu voluntad, hacer tu voluntad, y yo quiero la victoria. Y para la gloria de Dios, y con la ayuda del Señor, de su Espíritu Santo, y de mis hermanos en Cristo que oraban por mí, eso fue lo que hice. Busqué al Señor, me escondí en el servicio al Señor, o sea, decidí entregar mi vida al servicio al Señor completamente, y empecé a servir al Señor, a buscar al Señor, y a servirlo, a buscarlo y a servirlo, y el Señor me dio la victoria. ¿Pero por qué pasó eso? Porque un día yo estaba tan desesperada, y en vez de irme a llorar a un rincón, busqué la palabra del Señor desesperadamente. Y el Señor me habló, porque el que busca encuentra. Así que mi desafío para ti hoy, ¿cuál es? Busca la palabra del Señor. Estudia la palabra del Señor, lee la palabra del Señor. Recuerda el consejo que me dio mi pastor cuando yo no podía al principio ni siquiera leer un capítulo de los evangelios porque son largos. Me dijo, aunque sea 5 versículos, pero lee. Y así empecé, y así me enamoré de la palabra del Señor. Estudia la palabra del Señor, porque nuestra relación con Dios se fortalece al conocerlo más a Él por su palabra. Cada vez que tú leas la Biblia, piensa que por amor a ti, Dios te puso eso ahí para que tú lo puedas conocer. Dios se reveló en su palabra para que tú lo puedas conocer. El Señor te bendiga
y nos ayude, ¿verdad? A todos a poder buscarlo más a Él a través de su palabra. Y para así poder conocerlo más y poder llegar a ser, como dice aquí, que es nuestra meta, llegar a ser más como Cristo. Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque ella es clara, Señor. Gracias porque es un tesoro, porque tus enseñanzas son maravillosas, Señor, son deliciosas. Porque en tu palabra nosotros encontramos todo lo que necesitamos, Señor. Dirección, consejo, consuelo, aliento, reprensión, todo lo que necesitamos para ser como Cristo. Ayúdanos, Señor. Pon en nosotros ese querer, ese deseo, esa sed de buscar de tu palabra, de aprender de tu palabra, para así poder conocerte más a ti y fortalecer nuestra relación. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.